La mención de Naamán en la Biblia puede ser breve, pero su familia dejó una huella significativa en Israel. Conocimos a Naamán y a su familia, y cómo su matrimonio con Salomón influyó en las generaciones futuras. Profundicemos en estas figuras bíblicas y en el legado que dejaron. Naamán era la esposa de Salomón, un rey sabio y famoso de Israel, pero también una bella amonita. Los amonitas no eran bien vistos por los israelitas e incluso intentaron maldecir a Israel, contratando a Balaam para esa tarea. La conexión de Naamán con los amonitas tuvo serias implicaciones. Según la ley divina, sus descendientes no podían entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios, adorando ídolos, Él permitió que Eglón, el rey de Moab, dominara a los israelitas. Eglón lanzó un ataque violento contra el pueblo y conquistó su ciudad, la ciudad de las palmeras. Sin embargo, Salomón estaba profundamente enamorado de Naamán. Este matrimonio tuvo consecuencias negativas no solo para Salomón, sino también para las generaciones futuras. Salomón inicialmente se casó con la hija del faraón, un matrimonio real legítimo. Sin embargo, pronto se dejó seducir por varias mujeres extranjeras, incluyendo Naamán. Acumuló un impresionante número de más de 1000 esposas y concubinas, incluso con una advertencia de su propia madre sobre el peligro que las mujeres podrían representar para los reyes. Salomón continuó involucrado con estas mujeres de varias naciones, como los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y hetitas, que practicaban religiones diferentes con dioses extranjeros. Lo trágico es que Salomón, que inicialmente adoraba al único Dios verdadero, acabó desviándose y construyendo altares para esos dioses extranjeros, promoviendo la adoración de ídolos. Aquí vemos la violación de un principio importante de la ley de Dios. Sorprendentemente, Salomón no fue el primer rey en romper esta regla, su padre David también tenía varias esposas. Se puede argumentar que Salomón puede haber considerado esto aceptable, siguiendo el ejemplo de su padre. Sin embargo, esto nos muestra cómo el pecado puede ser un camino resbaladizo, llevándonos cada vez más profundo en comportamientos inmorales. Roboam nació un año antes de que su padre, Salomón, asumiera el trono de Judá e Israel. Sin embargo, no fue creado con los principios y virtudes de Dios. A los 41 años, Roboam se convirtió en rey después de la muerte de su padre. Sin embargo, un personaje central en la historia estaba a punto de regresar, Jeroboam. Mientras Salomón estaba vivo, un profeta llamado Ahías había profetizado que Jeroboam se convertiría en rey de Israel. Insatisfecho con esta profecía, Salomón intentó asesinar a Jeroboam, forzándolo a esconderse. Después de la muerte de Salomón y el ascenso de Roboam, Jeroboam reapareció. Debido a las acciones controvertidas de Salomón, el Reino Unido de Judá e Israel comenzó a desmantelarse. La región más pequeña del sur, liderada por Roboam, mantuvo el nombre de Israel. La parte más grande del norte, liderada por Jeroboam, se convirtió en el reino de Israel. Jeroboam se unió al pueblo de Israel y pidió a Roboam que aliviara el pesado trabajo que Salomón les había impuesto, prometiendo lealtad a cambio. Roboam buscó consejo de los ancianos sobre la petición del pueblo, y ellos lo animaron a atender las súplicas de los israelitas y garantizar su lealtad. Sin embargo, también consultó a sus pares, que le dieron un consejo opuesto: aumentar la carga de trabajo. Desafortunadamente, Roboam optó por seguir el consejo de sus compañeros, resultando en la pérdida de la mitad de su reino. Durante el reinado de Roboam, la nación de Judá se alejó de Dios, creando altares y adorando ídolos, desobedeciendo el mandamiento de Dios de adorarlos solo a Él. Debilitada por el pecado, Jerusalén fue conquistada por Sisaki, rey de Egipto, en el 5º año del reinado de Roboam. Los invasores saquearon el tesoro del templo de Jehová y del palacio, los escudos de oro de Salomón fueron quitados, y Roboam tuvo que hacer escudos de bronce. Permaneció en conflicto con Jeroboam, pero su reinado llegó a su fin después de 17 años. Su hijo, Abías, asumió el trono por solo 3 años. Al final, Roboam y su familia dejaron un legado desastroso en su estela. Muchas veces, es difícil definir el momento exacto en que tanto Salomón como Roboam se alejaron de Dios. ¿Fue cuando Salomón ignoró la sabiduría bíblica y tomó muchas esposas, o fue cuando construyó altares para los dioses falsos?
El pecado generalmente actúa como una pendiente resbaladiza, un pequeño desliz lleva a otro, y a otro, hasta que la persona percibe que está en un abismo tan profundo que es difícil salir. Sin embargo, es importante recordar que Dios tiene el poder de renovar nuestros corazones, no importa cuán profundo hayamos caído, como hizo con David. Desafortunadamente, Roboam no volvió a Dios, permaneció en el abismo del pecado, dejando atrás una historia de desastre de la que podemos aprender. Hoy, esta historia nos recuerda la importancia de reconocer nuestros errores y buscar la redención, incluso cuando nos encontramos en el fondo del pozo. Es una lección poderosa sobre cómo el pecado puede involucrarnos gradualmente, pero también sobre la esperanza de que siempre podemos volver al camino correcto con la ayuda de Dios. Cuando el rey Salomón se casó con Naamán y otras mujeres extranjeras, inadvertidamente introdujo las tradiciones de sus dioses paganos en la vida de su familia, y por extensión, en el reino de Israel. Salomón construyó altares para estos dioses extranjeros, y su hijo siguió su ejemplo. Pero aquí está la pregunta: ¿cuántas personas en el reino se vieron afectadas por las acciones de estos dos reyes? La gente de la época pasaba diariamente por estos altares hasta que también empezaban a adorar a estos dioses extranjeros. ¿Han transmitido esta tradición a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Somos seres relacionales, y nuestras acciones y pecados no viven en aislamiento, ellos tienen efectos duraderos. Esto nos recuerda la importancia de cómo las elecciones que hacemos hoy pueden dar forma al futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, reflexionemos sobre cómo nuestras acciones pueden impactar no solo en nuestras propias vidas, sino también en el mundo que nos rodea y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Roboam, hijo de Salomón, tomó muchas malas decisiones durante su reinado, pero una de ellas se destacó. Se negó el consejo de los ancianos para cumplir con la petición de los israelitas y en su lugar escuchó a sus compañeros, resultando en la pérdida de la mitad de su reino. Esto nos recuerda que las personas que elegimos tener a nuestro alrededor tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Es importante interactuar con personas de diferentes creencias para promover el reino de Dios, pero también debemos ser cautelosos con quienes buscamos influenciar nuestras decisiones. Como dice Proverbios 1:20, camina con sabios y serás sabio, pero el compañero de los necios sufre males. Tal vez la historia de Roboam sería diferente si hubiera escuchado a los ancianos en lugar de a sus compañeros. La historia de la familia de Naamán es triste, pero nos enseña lecciones valiosas. Salomón comenzó como un hombre dedicado a Dios, pero se hundió cada vez más en patrones de pecado después de tomar 1000 esposas, incluyendo Naamán, que tuvo un destino aún peor, creciendo en un ambiente que no valoraba a Dios y continuando las tradiciones de su padre. Y la historia de Naamán nos recuerda que nuestra historia familiar no tiene que ser trágica. No importa dónde nos encontremos, Dios es el Dios de la restauración. David afirmó que Dios reescribió el texto de su vida cuando abrió el libro de su corazón a sus ojos. Si nos volvemos hacia Dios, Él puede transformar historias trágicas en legados de belleza y gracia. Por lo tanto, recuerden la importancia de las compañías que mantenemos y la capacidad de Dios de traer restauración a nuestras vidas y familias. Permanezcan conectados para más reflexiones y enseñanzas en nuestro canal, y no se olviden de inscribirse y dar un like. Hasta la próxima, que la presencia de Dios sea una constante en su vida, trayendo bendiciones, alegría y amor. Dios los bendiga.